Entonces, gente, espero que estén bien, que estén felices. Hoy quiero hablaros de un tema distinto al que tenía planeado. A raíz del vídeo anterior sobre la amistad y la lealtad, reescuchándolo para mejorar, porque quiero mejorar a la hora de traer estas reflexiones, escuchándome me di cuenta de varios puntos que no traté como me gustaría. No sé si en este llegaré a mi meta de ser más claro, si se lo pasarán bien. Es el motivo principal, que lo pasen bien. Y la reflexión da igual, esto es como un podcast, un monólogo. Pero intento mejorar, hacer que pasen un buen rato escuchándome hablar de mis reflexiones locas que tengo en la vida. Solo advierto que este vídeo es un poco más improvisado que el anterior, es menos técnico y más referencial, hay más analogías, pero menos contenido teórico. Una parte de mí pensó, bueno, pensamientos intrusivos que tengo, que está siendo muy técnico. El tema del que quería hablar con ustedes hoy es el de la identidad y nuestro lugar con respecto a otros, a los demás. Partimos de la hipótesis de que somos algo, que existimos y por lo cual debería existir un estado que sea estar no vivo, puesto que para que exista algo tiene que haber otra cosa que sea su opuesto, un contrario que le dé el valor, una significación. Por lo que partimos de un concepto interesante. La existencia solo se consigue a partir de una dialéctica entre dos conceptos, existir y no existir. Algo irónico y probablemente una parábola infinita sobre conceptos que se significan los unos a los otros, algo que desde el punto de vista lexicográfico es impensable. No puede haber una palabra que en su definición traiga otra que a su vez lleve a la primera, porque estaríamos ante un caso de redundancia sintáctica. Supongo que, en mi opinión experta, la existencia es la única cosa a la que se le permite esta redenominación, porque es la que está por encima de todas las significaciones. Todo existe y no existe al mismo tiempo y luego su estado o su condición, su relación con otros seres o entes determina qué es. Ya lo decía la frase atribuida a Antoine Laurent Lavoisier, químico francés del siglo XVIII, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero a nivel pragmático y social funciona igual. ¿Nuestras concepciones sobre los otros son igual de mutables? Como ya estuve comentando en el ensayo sobre la amistad y la lealtad, el entorno es importante y que somos el cúmulo de recuerdos y experiencias que tenemos con los demás. Al igual que hay entornos buenos, hay entornos malos. Podríamos y somos distintos dependiendo del grupo social que nos movamos, aunque intentemos ser buenos con todos, porque los modales y la buena conducta los dictamina, lo más probable es que te adaptes a la situación y no hables con tu familia como hablas con tus profesores o con tus amigos, y es perfectamente normal. Al igual que es normal que alguien te caiga bien o mal por prejuicios, aunque todos los demás los tengan también, o sea, todos somos así, es inevitable. Derrida, el filósofo franco-argelino, decía que cuando presentó el octavo Congreso de Sociedad Francesa de Filosofía con el tema centrado en la representación, que el hombre como sujeto representante se entrega a la fantasía, es decir, que se mueve en la imaginatio en la medida que su representación imagina al ente como objetivo en el mundo en cuanto imagen es concebida, por lo que existe una fractura entre el sujeto y la realidad. Aquí no solo el sujeto existe por tanto que existe, así como porque los otros lo pueden ver y validar su existencia, sino que esas miradas y esos pensamientos son distintos dependiendo de cada individuo. Diferentes facetas que cada uno interpreta de ese mismo sujeto, algo que no podemos controlar o saber. Por ejemplo, hace poco me encontré con una chica que estuvo conmigo en el colegio durante primaria. No la veía desde que nos graduamos en sexto, que eso es como con 11, 12 añitos. En esa época yo era muy tímido y extremadamente llorica, lloraba por todo. Esto lo provocó que no tuviera muchos amigos en esa época. ¿Quién podría estar tranquilo sin que a Pablo le diera un trabe? Ella solo era una chica más de mi clase, ¿no? Al igual que yo para ella era eso, un niño más de su clase. Nunca fuimos especialmente cercanos, pero me dio por saludarla, puesto que la reconocí. Sin embargo, ella no me recordaba y es bastante normal, han pasado como 14 años. Entonces le dije, me llamo Pablo, estuvimos juntos en primaria, en tal colegio. Era el niño que se sentaba al fondo y siempre lloraba. Y exactamente, el 17 de septiembre de 2009 Pegano te reventó la nariz con un balonazo. Ella se limitó a mirarme como rana con pelete, ojos abiertos y temblando. Obviamente, rompí su concepción de la realidad en ese momento. Hablamos un rato y luego se fue nerviosa y con razón.
Le paré a las 8 de la noche y le suelto tremenda anécdota personal, con fecha exacta y todo, y yo no me sentiría muy cómodo si me lo dijeran a mí. Esto me recordó al concepto que traté con un amigo sobre la disonancia proxémica y el valor que le otorgamos a nuestros recuerdos. Como dije en el ensayo sobre la amistad, en la parte en la que la pibita que te gustaba, que fue amable contigo, y te mentaste tremenda fantasía de estar con ella, pero ella solo fue amable contigo, nombré esta disonancia. Para ella solo fue un recuerdo insulso. Te ayudó y ya está. Pero para ti fue un mundo. Le diste la importancia al recuerdo y redenominaste la realidad, dándole significado que tú querías que tuviera. Esto supone una ruptura con el aparente control que tenemos sobre nuestra realidad. Hace que nos demos cuenta de que no es aislada, que no es una burbuja hermética. Tu mera existencia está conectada a otros, con la identidad. Al no tener control sobre el hecho de ser consciente de a quién conocemos y a quienes nos conocen a nosotros, nos genera miedo y aversión. Vulnera nuestra territorialidad, nuestro espacio vital. Transgrede nuestra identidad al ser conscientes de que partes de nosotros desconocíamos de nuestra propia vida. Otra anécdota similar me pasó hace unos meses con un chico que conocí en un taller de escritura creativa. Cuando lo saludé se asustó, porque en su perspectiva un desconocido le había parado a hablar. No se acordaba de mí, y eso que le dije como a mi amiga, la fecha exacta, el lugar y hasta la disposición de cómo estábamos sentados. Quién era el profesor que nos daba la charla y el color de la camisa que llevaba. Sin embargo, genuinamente no tenía ni idea de quién era yo. Y aquí se añade otra capa más de complejidad. Las convenciones sociales no solo existen por ti mismo y por tu diferenciación con los otros, validando que los otros existan y que ellos tú existas, sino que además hay reglas predefinidas que la mayoría acepta tácitamente sobre cómo interactuar los unos con los otros, cosas que se esperan que los demás hagan y que van más allá de las leyes o la ética. Estas existen de forma arbitraria y dependen de la cultura, la sociedad y del lugar. Pueden mutar, pero de forma inconsciente las realizamos. Una es como bajar la cabeza cuando pasamos al lado de alguien, sin saludarlo. Me he dado cuenta que la mayoría lo hacemos por la calle, yo creo que es cosa de la posmodernidad y vivir en ciudad. Estas manías o gestos sociales adquiridos no tienen ninguna otra utilidad que validar la pertenencia al grupo. Es cosa de animales, perfectamente normal. Ir en manada, como cuando éramos monos. Esto no es más que gestos. También va más allá de los gestos. También están los gustos, como lo que es mainstream y está de moda. Aquello que valida al grupo es conocer ese elemento común que los incita a interactuar. Como dije en el episodio La cosa va de bombona, el primero, como investigación para lingüística aplicada sobre cómo los neurotípicos y los autistas hablan, corroboré que los neurotípicos, la mayoría de la población, no hablan para intercambiar información, sino para validar su existencia mutuamente dentro del universo discursivo. Por lo que ahora tomamos de base eso para explicar que cuando una cosa está de moda es una herramienta no porque merezca la pena que esté de moda, sino porque la misma es una excusa para validar al grupo, para discriminar a aquellos que no están en el grupo. Esto es algo que sufrimos todos en la adolescencia y si estás en esta etapa vital de tu vida o tienes menos de 30, probablemente estés pasando por esto. Déjame decirte que es completamente normal. Ya poco a poco irás probando cosas, viendo series, leyendo libros y encontrarás lo que te hace estar cómodo. Más allá de hacerlo porque los demás lo hagan. Y si te gusta algo que está de moda y los demás lo hacen, pues disfrútalo igual. A mí, como es obvio, odio profundamente todo lo que está de moda, pero no puedo negar, y se ve en mi canal, que me gusta Pokémon y me gusta Minecraft. Son juegos AAA, al igual que los dibujos animados. Y aunque esté de moda, gracias a que las plataformas como Crunchyroll o Netflix traen anime doblado, lo sigo disfrutando igual. Aunque siempre, como digo, me he mantenido reacio a aquello que está de moda. Pero no puedo evitarlo, soy humano. Me puede gustar algo. Y también en el ámbito social, como hemos visto en los últimos 10 años, surgen multitud de colectivos sociales luchando por sus derechos, minorías sexuales, raciales, clínicas, independientemente de si son verdad o no, si todas esas cosas, eso ya no me quiero meter en política. Si tú crees que aporten algo o no, yo no lo creo, pero eso es cosa mía. Yo creo que están un poquito loquitos. No quita que la razón psicológica subyacente detrás de su existencia espontánea en los últimos 10 años es la validación grupal. Necesitan ser validados por algo. Ya sea porque están oprimidos, ya sea por lo que sea. O sea, puede ser que realmente haya una persona que sufra por eso o como otra que simplemente se suma al carro porque está un poco loca. Las dos verdades pueden ser verdad al mismo tiempo. Y aunque honestamente,
Si perteneces a un grupo de estos, pues sé feliz, vive tu vida. No pelees en Twitter porque Peinado lleva a una niña en su avatar de Animal Crossing, que ha pasado, o cosas así banales como si fueran una gran lucha. Solo intenta que no sea lo único que defina tu identidad. Creo que ese es el problema actual que tenemos, que solo eso define nuestra identidad. Pero no vengo aquí a hablar de política, vengo a divulgar cosas filosóficas, esas reflexiones que tengo yo a veces. Volvamos a lo importante, la identidad, la existencia del individuo. En esta franja de edad, de la que me incluyo, es cuando uno tiene sus primeras crisis existenciales. Antes no le daba importancia, no se le daba importancia. En los 90 era como tonterías de niño, ya se le pasará. Y ahora es todo lo contrario. Lloras un poco y pa'l psiquiátrico, pastillas y reivindicar felices que tenemos depresión. Pero esto es algo serio. Y hay muchos programas que lo tratan, incluso en la época. Pero de niños quizás no lo entendimos. Un ejemplo es el personaje de Calavera en Las macabras aventuras de Billy Mandy. En el episodio 5 de la primera temporada, aquí unos demonios se burlan de él porque ha perdido una apuesta con unos niños de 5 años para cosechar el alma de un hámster moribundo y ahora tiene que ser la sirvienta de unos críos por toda la eternidad. En este episodio se presenta una crisis porque Mandy le prohíbe cosechar almas, siendo él mismo la propia muerte. Así que intenta hacer el bien, pero tampoco puede, porque la gente se asusta y malinterpreta sus acciones como un acto de querer cosechar sus almas, porque es literalmente un esqueleto viviente. Aunque, como esta serie es irreverente y con un humor ácido, no hay resolución del conflicto. Aquí solo hay un chiste de burlarse de Calavera por dejarse mangonear por unos niños. La identidad, por tanto, parece seguir patrones arbitrarios de comportamiento que la sociedad espera que hagas. Al salirte de ese molde, irónicamente suceden dos cosas. Destacas, por lo que tu existencia se superpone al status quo y puede generar una reacción negativa que derive en ostracismo social o aislamiento social, tanto si es provocado por el grupo como por uno mismo al aislarse voluntariamente. El ostracismo es cuando deliberadamente un grupo te ignora, y es una de las formas en las que, por ejemplo, un adolescente sufre bullying. Estás negando que exista, es profundamente doloroso, y no hay nada más chungo que te den por muerto. Y el aislamiento es hacértelo a ti mismo, aislarte tú, que es una suele desencadenar la otra. Cuando estamos en una situación se da por motivos que son erróneos, como cuando uno se aísla injustamente a alguien, que es lo que se conoce como el chivo expiatorio. Es una teoría que habla de la situación en la que un pueblo o una comunidad sufre un conflicto y para solucionarlo culpan a alguien externo al grupo o a alguien que externo que ha querido ayudarlos y lo rechazan, que esto provoca que esa persona muera o se vuelva loca, lo que refuerza irónicamente al grupo, porque están uniéndose para luchar contra un supuesto enemigo común, que en realidad no existe, que se lo han inventado ellos, por negarse a querer ver la realidad. Tarde o temprano ese hacha volverá a ser desenterrada, porque no solo estás evitando el problema, sino que has culpado y has hecho daño a alguien por un delito que no ha cometido. En la teoría del chivo expiatorio, con su muerte, con la muerte del chivo, se exculpa de sus supuestos pecados que ha cometido y la comunidad lo ve ahora como un dios maligno que cuando pase algo será culpa de él y que hay que hacerle sacrificios para mantenerlo contento, inculpando a más inocentes que se parezcan al chivo expiatorio en lugar de enfrentarse al problema. Es como la religión. Perdón. La canción Don Quijote, por ejemplo, del rapero Litos, expone esta dialéctica. Él dice textualmente: creí que era el final, pero aquí estoy. Estuve a punto de olvidarme de quién soy. La locura me cantaba en la noche. Soy un gigante y tú mi Don Quijote. Creí que era el final, pero aquí estoy, y aunque no sepa bien dónde voy, ya no me asusta que vengan las voces, les diré que yo soy Don Quijote. Aquí nombra un conflicto, ya no distingue el bien y el mal, quién es Don Quijote y quién no, y al final él se vuelve loco voluntariamente, acepta las voces, ya no sabe ni quién es él mismo. Sin embargo, el ignoro y la contienda son respuestas ante un comportamiento de alguien, por lo que al ignorado sigues validando que exista. Es irónico, tienes que forzarte a ignorarlo para fingir que no existe. Esto deriva en un profundo desarraigo vital para el individuo.
Un ejemplo parecido de esto es El extranjero, de Albert Camus, una novela peculiar en la que el protagonista Mersault presenta una actitud pasiva ante las injusticias sociales, siendo un claro ejemplo del pesimismo existencial y el absurdismo, al declarar con sus acciones que no tiene sentido la vida. Aquí no es el ignorado el que padece, sino el que ignora, que también puede sufrir al voluntariamente ignorar lo que pasa en la vida, al sentirse a sí mismo enajenado de una realidad y de la humanidad que lo rodea. Algo que me recuerda al dilema del erizo de Schopenhauer, donde los erizos tienen frío en invierno, pero si se juntan se hacen daño con las espinas. Y el punto de la parábola es: nos juntamos, aunque nos hagamos daño o morimos solos de frío. ¿Qué es peor? Por ejemplo, en La nave de los necios de Sebastian Brandt, en la que hay un personaje que voluntariamente no quiere mirar el adulterio que está cometiendo su esposa con otro en el barco, ignorando deliberadamente que esto esté pasando. Si no lo ve, no existe. Es como cuando a los bebés le haces cucú y le tapas la cara y ellos lloran porque piensan que los has abandonado y en realidad sigues ahí, solo te has tapado la cara. O mismamente cuando los ignoras. Mario Alonso Puig, el médico que les comenté en el vídeo sobre la amistad, comentó en uno de sus vídeos en su canal que una vez fue invitado a un experimento en el que las madres traían sus bebés y en una sala concreta les obligaban durante un rato a ignorarlos. Entonces los bebés se ponían a llorar y gritaban y pataleaban porque querían que la madre les hiciera caso, porque de repente se había quedado inerte. A los pocos meses volvieron a esa misma sala y los bebés, sin ser ignorados de nuevo, empezaron a llorar solo por estar en la sala. Por lo que, aparte de ser un buen experimento sobre que los bebés recuerdan traumas y modifican el comportamiento cuando sean adultos, representa muy perfectamente esta situación, ¿no? Esto puede verse representado en el imaginario del siglo XVI. Por ejemplo, en el retrato de un bufón del maestro de 1537, el personaje se ha quitado unas gafas, siendo un mensaje de que rechaza ver la realidad. Este acto de evasión puede interpretarse más ampliamente como un exceso de tolerancia, que conduce a la insensatez o a la locura social. El bufón clásico, que se alzó en la época por ser el símbolo de disidencia que cuestiona el orden social establecido a través de la sátira y la subversión. Aquí el personaje lleva un par de gafas. Otro sello distintivo que se burla del erudito, se burla como de mí, de soltar toda esta pedantería, y simbolizan una percepción distorsionada de la realidad. El tema central de la locura, por ejemplo, lo trata Erasmo de Rotterdam en su obra Elogio a la locura. La imagen del tonto mirando a través de sus dedos, especialmente frecuente en el mundo germánico y en los Países Bajos. Este gesto alude a una frase común en alemán y holandés, que es para referirse al acto de hacer la vista gorda ante un comportamiento moralmente dudoso e incluso ilegal, al que reacciono conectándolo con el ejemplo anterior del hombre cornudo que ignora el adulterio de su esposa y no lo quiere aceptar. Otro ejemplo es de esta dialéctica entre aislamiento y ostracismo. Lo encontramos en los personajes de, por ejemplo, La Bella y la Bestia, el clásico, en el cual la bestia enfada a una bruja porque lo maldice por su arrogancia al ser convertido en una bestia, y condena a sus sirvientes también, volviéndose huraño, tosco y violento. Su ostracismo hacia la bruja, su rechazo de ella, su ignoro y su desprecio desencadenó su propio ostracismo, y por ende su propio autodesprecio, su propio autoaislamiento del mundo exterior. La música del videojuego Kingdom Hearts, que representa este mundo de la prisión Disney, es maravillosamente bien compuesta y sobre todo muy bien escogido su título, que es Waltz on the Dame, el vals de los condenados. Por lo tanto, la identidad es un constructo completamente arbitrario, que depende de los demás y cómo ellos interactúen con el individuo y cómo esté con ellos. Como que la identidad es una cosa de dos, término que, por ejemplo, utiliza Peter G en su canción El inventor del beso. Otros personajes son como Frankenstein y el moderno Prometeo, que fue creado contra su voluntad y rechazado por todos, o en la Metamorfosis de Kafka, donde el protagonista se transforma en un insecto, en algunas versiones en una cucaracha, en otras un escarabajo pelotero, pero no importa porque lo importante es que es un cambio repentino que afecta a la familia, y al no saber cómo seguir tratando con él y cómo tratarlo realmente. Es una metáfora de la ontogénesis, del autoexilio voluntario y de el ahondar en uno mismo, ¿no? Una especie de evolución intrapersonal.
Quizás como los hikikomoris, ¿no? Los que se encierran en su casa y no salen para nada. Como las mariposas que los gusanos se encierran en capullos y luego evolucionan, ¿no? Así como esas interacciones que tenemos con los otros nos puede afectar. A veces positiva y otras negativamente. Pero eso no nos define. Formar parte, pero podemos salirnos del molde, aunque eso provoque extrañeza a los otros. Un ejemplo que me encanta es el del personaje Rey 3, en la última película de Neon Genesis Evangelion, en su rebuild de 2021, Evangelion 3.0/1.0 Thrice Upon a Time. Alguien que trata fantásticamente y mucho mejor que yo en profundidad este tema es Ángel Salfollas en su canal, donde desglosa esta franquicia con sumo detalle en un montón de vídeos. Para el que no lo sepa, Rei Ayanami es un personaje fascinante, así que si no te has visto la serie se vienen unos pequeños spoilers. Rei es una niña particular puesto que es un clon creado por Gendo Ikari, el padre del protagonista Shinji, antes de los acontecimientos de la serie. Representa la identidad y la búsqueda del ser, ya que ella es consciente de que se le fue asignado el papel de pilotar a la EVA 00 y que no es real, que es una muñeca, un clon, y que puede ser reemplazada en cualquier momento. Hay un episodio de hecho que trata específicamente este tema, y algo que se refuerza cuando nos muestran el tanque lleno de LSL con todos sus clones, y Shinji se enfada con Gendo porque no la trata como humana, porque técnicamente no lo es. Vive en un sinsentido hasta que Gendo la salva de morir en una batalla. Este caso es Rei 2, porque Rei 1 murió, así que esta es otra Rei, que es la Rei que vemos en la serie original. Gendo no la salva porque la quiere, sino porque le resulta útil, es un objeto para conseguir su propósito de alcanzar la instrumentalización humana. Sin embargo, Rei lo interpreta como un gesto de amor y guarda sus gafas rotas, las gafas de Gendo, en su casa. Por eso en la escena de las escaleras abofetea a Shinji cuando insulta a su padre, porque Rei lo admira. Sin embargo, Rei 3, la de la película, es la mejor, porque mezcla todas las Rei, todas sus facetas, y en la peli pasa tiempo con el poblado, con el pueblo, y aprende el valor de tener un sentido en la vida. Tiene los recuerdos y las experiencias de todas las otras, pero evoluciona, aunque sea por unos pocos minutos en la pantalla. Porque Aristóteles en Metafísica ya decía que el sujeto mismo no se hace cambiar a sí mismo. Quiero decir, por ejemplo, que ni la madera y el bronce son causa respectivamente de su propio cambio, ni la madera hace la cama ni el bronce la estatua, sino que la causa es cambio de otra cosa. Aquí ya se vuelve a hacer referencia a algo externo, ¿no? Algo que está fuera y que nos cambia. Por ejemplo, los otros. La vida y la existencia importan porque le damos un sentido a ellas, ya sea por admiración o amor hacia algo. Le damos un sentido, ¿no? Como el meme este de la guagua en la que hay un tío deprimido mirando para una pared y hay otro al lado que está al otro lado de la guagua mirando con una cámara sonriendo en la puesta de sol, y ambos dicen la misma frase de la vida no tiene sentido, ¿no? Que uno es existencialista y el otro es absurdista total, tal cual significa esto en general. La identidad se construye por una serie de creencias. Si dejamos de creer en algo, no existe. Por ejemplo, Morgan Freeman decía que la mejor forma de acabar con el racismo era no hablar de él. Aunque esto presenta una paradoja, porque si lo ignoras o realmente hacemos que no existe, si no existe, no existe. Podremos tratar bien con igualdad y recalcar la diferencia, pues genera rechazo de lo que hablamos antes, como irónico. Y como decía Platón en uno de sus vídeos, que no recuerdo cuál, pero bueno, mírense su canal, él es mejor filósofo que yo. Bueno, él dice que es divulgador más que filósofo, es mejor divulgador que yo. Decía que si creemos en España de forma literal, con sus fronteras, si dejamos de creer en ella, no existe, pero si creemos en ella, existe como concepto, es un constructo, es algo intangible, pero existe, porque creemos en ello, es como creer en Dios, ¿no? Pero no me quiero meter en berenjenales si lo no tangible existe, porque sería un tema muy metafísico para el vídeo y yo no soy metafísico, la verdad. Aquí hablamos de carne, piel y hueso, como diría Sharif en su canción homónima con Morgan. Sobre el qué es un ser humano, pues se lo cuestiona Nach en ¿Qué soy?, en su álbum Los viajes inmóviles, maravilloso álbum por cierto, en el que hace una lista de cosas que es el ser humano. Por ejemplo, dice: soy el legado dejado por antepasados después de 1000 generaciones. Soy la imagen que creo que tienen de mí, el resultado de todo lo que viví.
de todo lo que aprendí. Tan solo soy alguien que se dio cuenta del milagro que supone existir. Supongo que soy todo eso. Supongo que soy solo eso. ¿Qué soy? Y ahí termina la canción, que hace un recorrido cíclico en el que empieza con preguntas, se intenta poner respuestas y termina con la misma pregunta, porque no tiene respuesta. Porque no define lo que es en sí ser un ser humano. Porque no importa cuántos porqués o causas busques, el que va más allá. Esto Aristóteles lo diferenciaba muy bien. Decía que no es lo mismo el porqué de las cosas que el qué son en sí mismas las cosas. Lo mismo el qué que el porqué. Eso lo comenté al comienzo del ensayo, cuando los diccionarios no puedes definir una palabra con un sinónimo o que la definición derive en otra palabra que es una definición que lleva de vuelta a la primera, así como una palabra que en su nombre tiene implícita su definición, porque haría bucles infinitos de referencia semántica y es una definición indefinible. También ya, para concluir este loco soliloquio acerca de la identidad, que no hemos llegado a ninguna conclusión porque esa es la gracia, porque no tiene sentido, quería volver un momento al tema de las interacciones con los demás y cómo ellos nos ven e interactúan con nosotros. ¿No les ha pasado el conflicto vital que supone seguir las expectativas que otros tienen para nosotros? Hace unos meses tuve un debate con mi primo sobre el por qué nuestra familia no se lleva, ¿vale? Esto es algo muy normal en todas las familias y familiares que no se llevan. Y me dijo que yo era el favorito de nuestra abuela. Y yo le pregunté que cómo es posible que sea el favorito si soy el que menos la tolera. O sea, no me cae bien. Y él me dijo textualmente: Pablo, hay un cuadro pintado al óleo de 3 metros en su salón de tu cara. Y empecé a reírme. Y me empezó a elogiar con una serie de adjetivos que jamás en mi vida había oído a alguien que me dijera. Con tanta crudeza y tanto dolor. Es como una envidia, pero que duele, ¿no? Y yo lo miraba súper extrañado, claro, porque hasta ahora yo solo había mirado mi perspectiva, criado para no ser como ellos, con expectativas altas de romper los moldes, y sufría por ese perfeccionismo autoimpuesto. Pero no me había dado cuenta de que a mis primos les dijeron lo mismo de mí, de deberías ser como tu primo Pablo. ¿Cómo luchar contra las expectativas de que los demás te dicen cómo tienes que ser al negar nuestra existencia y compararnos con otros, proyectando sus inseguridades al decirte que tienes que ser como otro? Eso valida tu propia identidad. Ambos sufríamos por algo similar. Yo quería ser el hermanito de todos, como el personaje ese de la novela de Irene Solá, Canto yo y la montaña baila, el héroe. Pero los demás solo querían librarse de mí, no porque yo fuera el malo, ni porque tuvieran que librarse de mí, sino porque en su dolor, por culpa de los alfas de la manada, de los adultos, yo representaba la imagen que negaba su propia identidad, la de sus hijos, mis primos, incluso con mi timidez, mi extrema timidez, era el mejor de ellos y les jodía. Y normal. La verdad, yo no lo sigo sin entenderlo, pero bueno, si él me lo dijo, pues lo sería. Un conflicto así de intereses familiares que pueden hacer daño al individuo es el monólogo final que tiene Azula en Avatar: La leyenda de Aang frente al espejo, donde se vuelve loca, se corta el cabello y el fantasma de su madre aparece y le dice Azula a su madre: no intentes pretender que te importo, sé lo que piensas de mí, crees que soy un monstruo. Y la madre le responde: toda tu vida usaste el miedo para controlar a las personas como a tus amigas. Y Azula le dice que confiar es de tontos y que el miedo es la única forma de obtener confianza. Es como lo que dije en el vídeo sobre la amistad, aquello de que la confianza es sucia y no hay nada más sucio que alguien en que debes confiar, como tu familia o tus amigos. Y al final el fantasma de su madre, o sea, yo interpreto el propio subconsciente de Azula, le dice: no, yo no te odio, yo te quiero, Azula. Lo que provoca su breakdown, su descenso completo a la locura en el momento. Sabe que ella misma es el problema, sabe que es mala, no puede dejar de serlo, y en lugar de recibir el castigo, recibe un te quiero a pesar de todo, a pesar de lo hija de puta que ha sido. Otro ejemplo puede verse en personajes como Limoncín, de Hora de Aventura, que por cierto, su nombre en una de las traducciones no recuerdo si es la en español latino o en español de España, pero en alguna de las traducciones es Limoncito sin fe, o sea, se apellida sin fe, que es una referencia a Lucifer,
el demonio, que es un ángel caído que fue traicionado por Dios y desterrado al paraíso. Eres un chivo expiatorio porque los demonios hurdan fechorías en su nombre. Lucifer está encadenado al final de los círculos del infierno, como dice en la Divina Comedia de Dante. El nombre Lucifer, según mi profe de literatura medieval, José Antonio Ramos Arteaga, decía que significaba ángel de luz sin fe. Luz sin fe, Lucifer. Un ángel de luz tan pura que generaba envidia a los demás y al ser traicionado perdió la fe en Dios. Por eso Limoncín se apellida sin fe, porque fue traicionado por su propia familia por ser el único que es puro, que no es agrio, porque es un limón, como era Lucifer, que era bondadoso incluso para ser un limón agrio. Y la princesa Chicle le imponía que tenía que ser el salvador de su familia, pero su familia no tenía aparente salvación. Fue traicionado contra el mundo, fue traído al mundo contra su voluntad, para ser el salvador de una comunidad que lo desprecia por ser diferente y que no quieren ser salvados. Solo puede sentarse a ver su destrucción y no poder salvarlo. ¿Cómo tiene que doler eso, En el episodio 9 de la 5ª temporada, Todo es tu culpa, el conde Limoncio le echa la culpa a la princesa Chicle de la propia autodestrucción de los limonagrios, de su obsesión con el poder y la comida y de cómo trata mal a su pueblo. A lo que en parte es cierto porque Chicle lo creó y lo desterró como buena racista por ser distinto. Es un poquito diosa déspota, pero equivale a echarle la culpa a tu madre por haberte parido, aunque no fuera la mejor madre del mundo y con 30 has cometido un delito. Es como ella no tiene la culpa directamente. Limón le dice textualmente a la princesa Chicle: tú eres mi Dios, tú me hiciste así, si no te gustó recuerda que tú me hiciste así. El youtuber, el otro autor, se llama así, el otro autor, tiene un análisis de la princesa Chicle que trata más en profundidad este tema. Pueden ir a verlo si quieren, es súper interesante. Se llama la princesa Chicle, el dios más imperfecto de la ficción. Y tiene frases que me hicieron cuestionar la maternidad y a las mujeres. Y dice: ¿de qué te vale todo? O sea, todo en la vida, si al final eres tan solo un dios imperfecto creado por el mismo déspota. Joder, qué profundo. O sea, es que se te ponen los pelos de punta como diciendo: ¿de qué te vale todo? O sea, ¿de qué te vale incluso generar vida si eres un muñeco imperfecto creado por un dios déspota? Es como, wow. O sea, él es lo más cercano a ser un dios y aún así ni el propio Dios te lo ha permitido. Increíble. Dios nos quiere libres, buenos o malos, o solo quiere ser adorado. Esa es otra frase. Y las que me dolieron en el alma, porque me recuerdan a mis peleas en la adolescencia con mi propia madre. Quizás lo peor de ser un dios es la indiferencia de que no te traten como a uno. O sea, de que no validen tu puesto, ¿no? O se enajenó, su criatura evolucionó, tomó una autonomía la que tú nunca le diste. Y claro, quizás ella ni misma sabía lo que estaba haciendo, ni que lo estaba haciendo mal, porque nadie nace sabiendo cómo va a hacerlo bien. Pero eso se te va para otro vídeo. Hora de Aventuras tiene episodios muy buenos. Es una serie muy buena que trata muchos temas bastante profundos. Creo que como a partir de la 3ª temporada, creo que es cuando se fue el creador y entró la que después sería creadora de Steven Universe, que le gusta mucho el drama a esa señora, le gusta mucho crear episodios de llorar. El mejor para mí con respecto a la identidad es y sobre aquello de negarnos a ver el problema y la realidad, es el de la cámara de egresos, donde Finn solo puede cruzarla con los ojos vendados. Al final niega la realidad en un momento y le dice a Jake que no pasa nada, que se ha acostumbrado a estar ciego, porque si se quita la venda el día se va a reiniciar y todos van a olvidar lo que ha pasado menos él. Jake muchas veces no le hace caso y le quita la venda. Esto es una clara alegoría a la depresión, cuando los demás no pueden entenderlo, que para ti todos los días sean iguales y monótonos. Ellos solo quieren ayudarte y acaban lastimándote sin saberlo. En el canal de Brillo G tienen un buen análisis de este capítulo, se los recomiendo. Y no mucho más que decir, en verdad. Solo recordarte como resumen que tú eres mucho más que los demás piensan que eres, pero no puedes huir de ellos ni de su opinión, cosas que pasan, porque esa cara rarefractada que ellos proyectan de ti
es parte de tu identidad. No puedes cargar con el peso de las expectativas de los demás o te volverás azula, completamente loca, una versión deformada y grotesca de un personaje plano que no es real. Recuérdalo. Y que la identidad es muy compleja y es mucho más que un género, un gusto musical o cualquier cosa que siga la masa y que esté de moda ahora, que no lo sé. Eres mucho más que eso y si solo te defines por eso, piensa un poquito, ahonda en ti y encontrarás muchas más caras que solo eso. Y nada más que decir, haz lo que te dé la gana, sal por ahí, pero no busques que los otros te validen, valídate tú mismo. Los que te quieren ya saben quién eres. 4 fotitos de Instagram enseñado el culo no te hace mejor persona, solo más puta. Perdón, es broma. Sé libre, haz lo que te dé la gana. Lávate la cara con agua y con jabón. Llama a tus seres queridos, diles que los quieres. Bueno, me despido. Chao, cuídate mucho. Y adiós, gente, me voy.